de unas argumentaciones que se hacen aún. No hay nada malo, no hay nada humillante en ser capaz de ceder y de cambiar de opinión. Hace muchos años, yo leí en un periódico una entrevista que se le hizo al famoso economista John Kenneth Galbraith, al famoso economista John Maynard Keynes, que ahora ha puesto de moda de nuevo con la crisis económica las ideas de Keynes. Bueno, a Keynes, en una ocasión, un periodista le hizo una entrevista y le dijo: pero profesor Keynes, usted hace 2 años proponía una solución completamente diferente a la que propone ahora. Decía unas cosas totalmente distintas. ¿Cómo puede ser eso? Y dijo Keynes: tiene usted razón. ¿Sabe lo que ha ocurrido? Que me di cuenta de que estaba equivocado. Y yo, bueno, cuando me di cuenta de que estoy equivocado, cambio de opinión. ¿Usted qué suele hacer en ese caso? Bueno, pues ese es el asunto. Es decir, o bien el que no cambia de opinión nunca se da cuenta de que está equivocado, lo cual no es buena señal, o bien se da cuenta de que está equivocado, pero aplica el muy castellano principio de sostener y no medalla, y entonces seguir hasta el final con la equivocación. La educación sirve para crear personas capaces de escuchar y de comprender, y por supuesto de leer una argumentación que vaya más allá de la crónica del partido de fútbol del domingo. Es decir, si no se es capaz de entender un texto sencillo, si no se es capaz de intercambiar argumentos o de escuchar y de ser persuadido por argumentos, la democracia se convierte en algo muy difícil de llevar a cabo. Muy difícil porque verdaderamente las personas que deberían utilizar las capacidades parlamentarias, es decir, de interlocución que presenta la democracia, no están capacitados para hacerlo. Por ello, los griegos, desde el principio de nuestra intención democrática y con todas aquellas taras que tenía la democracia, etc., recuerdan ustedes muy bien, la existencia de la esclavitud, el que la buscar la ciudadanía al mismo nivel que los varones, etc. Pero lo que no se les escapó a los griegos es la necesidad de unir democracia y paideia, democracia y educación. Es decir, la educación es lo único que permite utilizar la democracia. Los griegos comparaban su situación con, por ejemplo, la Persia del Gran Rey. La Persia del Gran Rey, que actualmente siempre era un punto de referencia negativo para los atenienses. Ellos decían: no, en Persia no se educar a nadie, porque todo está jerarquizado y establecido de una manera fija. Es decir, los hijos de los guerreros son guerreros, los hijos de los comerciantes, comerciantes, los hijos de los artesanos, artesanos, los hijos de los esclavos, esclavos, y los hijos del emperador, emperador. Y se acabó. No hace falta educar a nadie para nada más, porque cada uno tiene ya su alveolo social, y lo único que hace falta es enseñar las destrezas del oficio. Los guerreros enseñan a montar a caballo y a disparar flechas, los artesanos a fabricar cerámica, etc. Entonces, claro, decían los míos, pero nosotros lo que estamos es creando una sociedad de hombres libres, es decir, de hombres que todavía, por supuesto que no deja también de tener que ser la transmisión de determinadas destrezas de conocimiento, leer, escribir, contar, las matemáticas, etc. Son lenguajes imprescindibles para conocer el mundo. Por lo tanto, la educación tiene que dar esas destrezas y formación laboral, etc., que es imprescindible en la vida social. Pero tiene que ir siempre más allá. No solo tiene que quedarse en la instrucción, sino tiene que llegar a la educación. Educación es una transformación de la humanidad, un aumento, una transmisión de la humanidad. La humanidad no se consigue por vía genética, es decir, nadie nace humano. Los humanos nacemos 2 veces, una del útero materno y otra del útero social. Eso es lo que los antropólogos llaman la neotenia. Es decir, que todos nacemos todavía sin nacer, que nuestro nacimiento, ustedes comparan un chimpancé recién nacido con un niño recién nacido, lo primero que salta a la vista es lo listo que es el chimpancé y lo inútil que es el niño. El chimpancé desde pequeñito sabe hacer cosas, por ejemplo, se agarra a los pelos de la madre porque no puede esperar que la madre, que tiene que estar subiendo por el árbol con todas sus extremidades, se ocupe de sostenerle también, y él tendrá que agarrarse por sí mismo si no quiere que le dejen atrás. El niño, en cambio, no se agarra nada, todo lo que hace es sonreír a ver si alguien le agarra,
dejarse llevar por echar a llorar hasta que alguien le agarra y la tiene. Es decir, el niño en principio parece que ha nacido demasiado pronto. El chimpancé nace como más enterado de lo que significa vivir y con más capacidad para vivir, y por lo tanto, de alguna forma, está inmediatamente puesto en la vida. Pero claro, esa inmediatez en la vida hace que muy pronto su proceso de desarrollo intelectual, de habilidades, etcétera, se fija. Y en cambio el del niño no. El del niño, los niños, nacen desvalidos precisamente para que puedan ser educados. Según los antropólogos, el éxito de la humanidad viene de que nacemos demasiado débiles y por lo tanto tenemos socialmente que nacer otra vez y ser educados por la sociedad. Es decir, es la larguísima infancia humana, comparada con los antropoides, los monos antropoides que son más próximos a nosotros, tenemos una larguísima infancia, es una época verdaderamente de no poder valernos por nosotros mismos, y esa época de no poder valernos por nosotros mismos es la que precisamente favorece y exige la educación. La favorece y la exige si realmente la educación se ejerce. Porque claro, el problema es que nadie se queda sin ser educado. A veces hablan, es que no, esta persona no va a ser educada. No, todo el mundo. Los seres humanos, todos vamos a ser educados. Lo difícil es saber por quién. ¿Quién va a educar? Nos van a educar padres cariñosos y con conocimientos, maestros entregados a esa tarea, personas que se ocupen de nosotros, o nos van a educar las bandas que hay por la calle, los peores ejemplos de la televisión, la violencia del ambiente. Educar, vamos a ser educados, pero ¿por quién? La tarea de los educadores es intentar llegar antes que los malos educadores, intentar ocupar el espacio de los malos educadores, porque si dejamos ese vacío de la educación, ese vacío lo van a llenar los malos educadores. Por lo tanto, la educación es una tarea social en el nivel más amplio. Es decir, por supuesto, tienen que educar los padres o los adultos responsables, pero no todo el mundo tiene la suerte de tener padres que puedan o que estén en situación de educar. Tiene que haber entonces una educación académica, profesionales, etc., pero también una educación que venga por los medios de comunicación, que tienen que ser conscientes de que hay una dimensión pedagógica también en su función, además de la informativa, de la lúdica, hay una dimensión pedagógica. Y los políticos, o las personas conocidas, los grandes deportistas, artistas, etc., tienen que saber que de alguna manera su ejemplo, para bien o para mal, tiene una fuerza educativa también sobre la población. O sea, de alguna forma tenemos que ser conscientes de que la educación es un proceso continuo y que, de alguna forma, todos somos responsables de ello. Lo que pasa es que planearla, solo podemos planear la educación en el sentido académico del término. Es decir, no podemos prever quién va a tener padres buenos o padres malos, ni los medios de comunicación, que muchas veces son los que corrigen por cuestiones comerciales, y los políticos, y los deportistas, y todos los demás, pues son corruptores, no sé lo que. Pero la educación académica es así, es la que nosotros podemos planear y podemos de alguna forma orientar. La educación pública, toda educación es pública. Es decir, toda educación corresponde a una preocupación pública. No puede ser financiada de modo privado o, como en España se dice, concertado, parte por el Estado, parte de forma privada. Pero en cuanto a preocupación, la educación es siempre pública. No es un asunto nunca de papá, mamá, el nene y la nena, sino que es un asunto de la sociedad. Porque todos vamos a padecer los efectos de la educación. Es decir, yo no me importaría que a los niños les educaran solo sus familias si se fueran a quedar siempre en su casa, pero normalmente salen a la calle. Es decir, si en una familia se dice al niño que la antropofagia es